Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mauricio García les saluda nuevamente. Para mí, como siempre, es un placer, es un honor, es un gusto poder llegar a ustedes por este canal todos los sábados aquí para seguir conversando de lo que considero es algo que tenemos en común y es saber cómo maximizar nuestro dinero, nuestros recursos, crecer nuestro patrimonio para mantener nuestro nivel de vida. Hoy es un episodio muy especial porque nos hemos enfocado mucho en dar como tener pláticas y estrategias que son muy propias de Canadá, Estados Unidos, y nos toca hablar de temas en México. Pero quiero iniciar con un preámbulo de que no importa si vives en Canadá, México, Estados Unidos, como digo, los sueños son los mismos, las metas son exactamente las mismas, incrementar nuestro nivel de vida, mantenerla y obviamente después de haber trabajado 20 o 30 años, poder estar económicamente independientes. Y eso se va a poder lograr solamente si aprendemos cómo retener más dinero, cómo proteger el dinero y obviamente cómo hacerlo crecer. ¿Y protegerlo de qué? Pues de todo lo que le erosiona su valor. Entonces, hoy vamos a platicar con un experto, con una persona que conoce muy bien todo el sistema de pensiones en México. Lo invité para que tuviéramos esta plática. Es alguien que forma parte del equipo. Por ustedes que viven en México o incluso personas que están en Estados Unidos que en algún momento cotizaron, que trabajaron en México y que van a tener seguro social o que manejaron alguna Afore también. Vamos a hablar de esos más. Vamos a traer al compañero César Augusto Buenrostro, que es mexicano, también es compañero, lo conozco de 20 y tantos años, debidamente cedulado hoy para poder comercializar soluciones de las que vamos a estar platicando el día de hoy. Mi querido César, ¿me escuchas? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Sí, te escucho claramente. Un abrazo a todos. Gracias. Pues oye, hablábamos de temas de cómo maximizar las cosas. Yo creo que cuando uno llega a la etapa de retiro, ¿no? O de jubilación, yo siempre estoy entre retiro y jubilación refiriéndome a cuando ya dejamos de trabajar y queremos depender de lo poco o mucho que hayamos ahorrado, el patrimonio que hayamos construido. Y hay ciertas fuentes de ingreso que son fijas, ¿no? Para algunos puede ser el seguro social y después de esa fuente fija tiene que venir otras cosas, que el Afore que viene a complementar, pero el seguro social para muchos representa una de las fuentes más importantes, que no debiera de haber sido así, porque tanto en Estados Unidos siempre decimos que el seguro social nunca fue, la intención fue reemplazar tu ingreso o que lo consideraras como un plan de retiro. Pero aún así, mucha de nuestra gente que trabaja acá, el seguro social se convierte en una de las fuentes de ingreso más importantes y creo que es muy similar en México. Entonces, ¿cómo maximizarlo? Sería algo que podemos platicar el día de hoy. Así que hoy te vamos a escuchar a ti más que lo que yo pueda agregar, porque sé que te has especializado en este rubro y creo que la gente va a apreciar mucho entender dónde están, dependiendo a qué ley es en la que estén de alguna manera suscritos por la fecha de nacimiento y después cómo pueden maximizar este tema de su pensión y de su seguro social. Así que, ¿por dónde partimos, campeón? Tú me dirás. Ok, muchas gracias. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Pues yo creo que lo primero que hay que definir y que muchas veces no se tiene bien el concepto de qué es una pensión. Una pensión nace con la finalidad de asegurar el nivel de vida, mantener un nivel de vida digno y prevenir la pobreza de las personas en la etapa de la vejez. Partiendo de eso, independientemente de que hay varias instituciones que otorgan este tipo de apoyo cuando uno llega a la etapa del retiro, porque las instituciones especializadas para ello son aquellas que ofrecen una seguridad social. Las más conocidas en México, obviamente, está el Seguro Social y lo que es el ISSSTE. Cada una obviamente marca los lineamientos que debe de cumplir cada persona para poder acceder a este tipo de beneficios. Desgraciadamente en México, y como fue a nivel mundial, cuando se diseñó el sistema de pensiones, se tenía una estructura piramidal de las personas económicamente activas y que podían mantener a las personas más grandes. Al haber un cambio demográfico a nivel mundial, obviamente esa pirámide cambió ya, de hecho no es ni siquiera pirámide. Eso hizo que tuviera que haber reformas en la cuestión de las pensiones.
y dependiendo de cada institución es lo que hay que cubrir, los lineamientos, los requisitos que cada persona debe de cubrir para tener derecho a esa pensión. Partiendo de eso, independientemente de cada institución, la mayoría de las instituciones que ofrecen este tipo de prestación de seguridad social, que es la pensión, va definido, depende del año en el que empezaron a cotizar. Eso es lo primordial. En el Seguro Social se reformó en el 1 de julio de 1997 y en el ISSSTE fue en el 2007. Cada institución tiene sus variantes, pero eso es lo primordial que hay que revisar. Y en base a esa, definir a qué ley estás, en cuál ley perteneces, es lo que tienes que hacer o la estrategia que se tiene que diseñar para poder maximizar la pensión. Obviamente la pensión que otorgan este tipo de instituciones no es alta, es una pensión baja, por eso mismo hay que apalancarse de diferentes instrumentos para poder maximizar ese ingreso en la etapa más importante, que es la etapa del retiro. De acuerdo, entonces pudiéramos hablar, ¿cuáles son los retos principales? Digo, he escuchado y me ha tocado ver en estas de 2013 que he estado envuelto en pues dar talleres y empaparme más, sumergirme más en los retos que tenemos como mexicanos en México, donde las pensiones independientemente, o sea, son muy bajas lo que he visto que la gente recibe, independientemente de cuál sea la institución en la que estén suscritos. Entonces, ¿qué porcentaje crees tú en promedio, si es que tienes el dato, que la gente recibe de una pensión o incluso del Seguro Social? ¿Cuál es en el mejor de los casos y lo que es el promedio de la que la gente recibe? Ok, bueno, en el Seguro Social, si estás en la Ley 73, que es la gente que empezó a cotizar antes del 1 de julio del 97, esas personas, primero que nada, tienen un privilegio, tienen una pensión vitalicia, todavía tienen derecho a tener ese ingreso durante toda la etapa de la vejez. ¿Cómo va a ser la pensión? Bueno, se determina de varios factores. La edad, que es la edad en la que uno se retira, que es lo primordial, puede ser a partir de los 60 años, de ahí hasta los 65. ¿Cómo la determinan? Bueno, en base al primer requisito que marca el Seguro Social es que debes tener 500 semanas cotizadas, si no, no tienes derecho a la pensión. Después que ya tienes el derecho, viene el cálculo, cómo va a ser la pensión, qué tanto monto vas a recibir. Y ahí es donde hay mucha variación. Depende exclusivamente del salario, el promedio salarial de los últimos 5 años. Si tenías salarios bajos, pues la pensión va a ser baja. En el caso de la pensión mínima para esa ley, ahorita este año está actualmente en 7,003 pesos. Entonces, eso es lo que uno como mínimo podría recibir si pertenece a esa ley. Hay una forma de maximizarla, que es por medio de la modalidad 40, es una forma en la que pueden maximizar la pensión y llegar a cantidades muy, muy grandes, obviamente cubriendo ciertos requisitos, pero puede llegar a una pensión de 50, 70 mil pesos sin problema. En el caso de las personas de la ley 97, ahí el panorama cambia completamente. Desgraciadamente no tienes derecho a nada, lo único que vas a percibir es en base a lo que se ahorró en tu cuenta individual, en el Afore. Es una alcancía que vas haciendo durante toda tu etapa laboral, pero desgraciadamente no es mucho el monto que vas a recibir. Aproximadamente, para que la gente le quede un poquito más claro, de tu último salario, aproximadamente el 30% es lo que puedes percibir. Va a oscilar entre 2,400 pesos a 8,600 pesos. Wow. Hay gente que podrá llegar un poquito más alto, pero entran muchos factores que hay que determinar. No todos van a llegar a esas cantidades, pero la mayoría vamos a estar encajonados en ese rango muy, muy bajo. En la cuestión de las personas que cotizan al ISSSTE, ahí también hubo una reforma. Los que están en décimo transitorio, que son antes de abril del 2007, ellos se van en base al último salario cotizado. Se van, dependiendo del año de jubilación, pueden recibir hasta un 95% del último salario. El detalle con el ISSSTE es que es en base al salario base.
Muchas personas que trabajan en el ISSSTE, que cotizan a lo que es el ISSSTE, piensan que es sobre el total que perciben de ingreso. Y desgraciadamente el ISSSTE se basa solamente al concepto de salario base. En muchos talones de pago lo manejan como concepto 01. Eso quiere decir que puedes estar ganando a lo mejor quincenalmente, un decir, 10,000, 15,000 pesos, pero tu salario base son 3,000 y al momento de pensionarte te van a calcular sobre los 3,000 y eso desgraciadamente la gente no lo conoce. Las personas que están en el otro régimen del ISSSTE, que es cuentas individuales, el panorama es muy similar a las personas del Afore, del Seguro Social. Prácticamente necesitas buscar otra alternativa porque no te va a dar para vivir. Wow. ¿Cuál sería lo que la gente más desconoce? Y obviamente, sea que esté en el ISSSTE, por si quieres a lo mejor mencionar alguna, no nada más estrategia, sino información que alguna gente pueda desconocer, ya sea que vayas a ser pensionado por ISSSTE o que seas de la ley 97 o de la ley 73. ¿Cuál sería, qué es lo que la gente más desconoce, que tú ves en las asesorías que te sorprenden de la información que proporcionas? Bueno, lo primordial es que la gente piensa, tiene el conocimiento que se va a ir en base al último salario y desgraciadamente no funciona así. Hay muchas cosas que vienen de la mano, que es el tener los requisitos que marca el Seguro Social, como son las semanas, la edad, que muchas veces la gente tiene idea, pero no conoce a fondo. Muchas veces Ahí hay está el gente, detalle, ¿no? Sí. hay gente, exactamente, hay muchas veces que la gente trabajó mucho tiempo, pero luego dejó de trabajar ya por la edad, alguna enfermedad, dejó de trabajar cierto tiempo y muchas veces las personas ya no se reactivan en el Seguro Social y ya no pueden tener derecho a una pensión. Hay que hacer un proceso para que puedan reactivar sus derechos y poder tener el goce de esa pensión. Básicamente hay muchos puntos que la gente no conoce a fondo. Desgraciadamente la gente se espera, las personas esperan a llegar a los 60 años para asesorarse correctamente y ya prácticamente... Naturaleza humana. Exactamente, y ya prácticamente no puedes hacer mucho, ya te vas con lo poco que te dé el Seguro Social porque ya no hiciste una estrategia adecuada para poder tener tranquilidad en esa etapa. Bueno, está en esto, el tiempo es el fertilizante más importante, ¿no? A veces más que el dinero mismo, es hacerlo con tiempo. Exactamente. Entonces, pero podemos hablar un poquito. Sé que cada caso va a ser individual y que la gente no se puede brincar a conclusiones y demás, pero ¿qué pudiéramos agregar en este en vivo para que la gente sepa que hay estrategia? Porque una cosa que he aprendido en este rubro en 22 años es de que a veces no es tanto de tener el producto financiero, sino cuál es la estrategia detrás que estás siguiendo. Entonces, en esto, ¿qué pudieras agregar en cada uno de los campos aquí, de estos modelos que pudiera la gente llevarse hoy como algo que pudiera a lo mejor, no sé si lo puedan implementar solos, pero por lo menos que tengan un nuevo conocimiento de estrategias de cómo maximizar el seguro social? Bueno, lo primordial es asesorarse correctamente, acercarse a una persona que les pueda revisar su caso en particular y diseñar el traje a la medida para cada persona. Cada persona tiene obviamente diferentes variantes, diferentes necesidades y hay que analizarlo perfectamente para poder ver qué es más viable o qué le conviene más a cada persona. Eso sería lo principal, acercarte con un asesor que te oriente, que te dé esa asesoría integral para que puedas diseñar esa estrategia a futuro. Ya cuando ya uno lo puedes asesorar, hay muchas herramientas financieras con las que te puedes apalancar, dependiendo la ley a la que pertenezcas, con las que puedes obviamente complementar lo que no te va a dar ni el seguro ni el ISSSTE, independientemente de las leyes en las que estés. Hay servicios financieros con los que te puedes apalancar para poderlo lograr. Y realmente no es difícil hacerlo, simplemente tomar la decisión, acercarte a alguien que vea tu caso y obviamente diseñar eso y que te ayuden, que te lleven de la mano para que puedas lograr lo que tú estás buscando.
Perfecto, sí, hay el tema del seguro social se vuelve una de las patas nada más en ese sillo, en ese banquito de tripié para poder sostener lo que necesitamos en tema de retiro. Yo creo que incluso maximizando el seguro social, independientemente en la ley en la que pertenece a cada persona, no resuelve para la mayoría, para la gran mayoría, el reto real que tenemos para mantener el nivel de vida en ese retiro sin tener que depender de, pues, de caridad, ¿no? De los hijos y demás. Entonces, hay un dato bien importante que quería compartir contigo porque me parece muy interesante. Yo, conforme comencé a trabajar en Estados Unidos con personas que estaban muy bien financieramente, obviamente he trabajado en mi comunidad latina, hispana, en Estados Unidos 80% de los inmigrantes son mexicanos. Ahora, y a lo que quiero ir es de que conforme quise pulirme más en el rubro de buscar problemas más grandes para resolver, me di cuenta que los hindús y los asiáticos son los que más riqueza tienen acumulada en este país. Hindús y asiáticos, en ese orden. Tienen incluso más que los americanos nacidos aquí. Y entonces digo yo, pues, ¿de dónde viene esa cultura? Entonces me doy cuenta aquí que los países como Hong Kong, o bueno, estamos hablando aquí, países asiáticos, Singapur, más del 50% de su población invierte en mercados financieros. Más alto es el nivel en Hong Kong y es en Singapur, por ejemplo, que en Estados Unidos, donde es un 47%. Digo, no está mal. Pero luego veo el dato acá, que obviamente en México es el 1%. Apenas el 1% de la población mexicana invierte en los mercados financieros. Entonces, es yo lo que vi cambiando de paradigmas en este siglo XXI, donde a lo mejor en el pasado podías esperar que de la pensión y del seguro social, con esto ya la ibas a librar. El tema es que las pensiones están tronando. El seguro social, la mayoría no reciben lo que creen que van a recibir, máximo el 30% de su último sueldo, en el mejor de los casos. Y entonces se vuelve muy relevante el tema de aprender a invertir. ¿Qué pudiéramos abordar? ¿Qué es lo que la gente crees tú que desconoce a la hora de participar en los mercados financieros para tener una mayor probabilidad de poder mantener su nivel de vida en la etapa de retiro? Sí, como comentas, mira, desgraciadamente entra un tema de cultura y desconocimiento. Y sobre todo que en México se da desgraciadamente muchas situaciones de empresas fraudulentas y las personas tienen mucho temor, aparte de que no se involucran en querer conocer más, cómo tener una tranquilidad en cualquier etapa de la vida, no necesariamente en el retiro. Por ese miedo, desconocimiento y aparte un poco la cultura que no tenemos desarrollada de ahorrar, de prevenir, de investigar, de conocer diferentes fuentes que te pueden generar ingresos para que puedas tener una libertad financiera más tranquila, que puedas vivir bien de diferentes ingresos que percibas. Esto que comentabas también, bueno, de lo que hablaba de la pensión, es importante mencionar, no lo comenté, este tipo de pensión también aplica para las personas que están en Estados Unidos. Hay gente en Estados Unidos que trabajó un tiempo acá en México, que podrían tener una pensión en México, aunque ya tengan mucho tiempo trabajando allá. ¿Es posible? Obviamente hay que analizar cada caso, pero sí es muy viable el poder hacerlo. Y por ejemplo, mi papá trabajó, no sé, 10 años en México, probablemente hasta un poco más antes de venir a Estados Unidos. De alguna manera, él por su edad hubiese podido aprovechar la modalidad 40 para poder fondear y tener una mejor pensión en México. Sí pudo haber sido viable. La modalidad 40, y eso es algo que hay que aclarar, no es viable para todas las personas. Hay que sacar un análisis, hay que sacar cálculos y ver qué tan viable es. Obviamente puedes mejorar la pensión por medio de modalidad 40, pero muchas veces es más la inversión que le haces que lo que vas a obtener. Y el tiempo de recuperación de la inversión pues, obviamente se alarga. Si mejoras la pensión,
pero a lo mejor tardas más años en recuperar esa inversión. Pero sí es viable, obviamente hay que analizarlo. Hay muchos casos de personas que son muy, muy viables, pero entra un detalle, no lo prevén y no cuentan con el capital para invertir en lo que es modalidad 40, porque Sí, tú le haces... yo estaba pensando, obviamente, y perdón la segunda interrupción en esto, porque estabas explicando el tema de la oportunidad que tienen personas que están acá. Yo, así, en manera, en corto, que tengo tíos, ¿no? Que son contadores en México que trabajaron allá por muchos años. Posteriormente vienen a Estados Unidos, obviamente buscando mejorar su economía, pero trabajaron en el sistema mexicano y personas como ellos. Hay millones, seguramente, de profesionales que han venido acá o personas que han trabajado y que han contribuido al seguro y que pues, lo ven así como algo olvidado, como que ya no hay nada que van a hacer y están dependiendo única y exclusivamente de lo que vaya a hacer el Seguro Social, cuando puede que tengan allí esos dineros dormidos u oportunidades dormidas que pueden despertar para que si en un momento regresan, como es el sueño de muchos, o incluso no necesariamente tienes que regresar porque puedes vivir donde quieras en el mundo, en realidad es como despertar esa oportunidad para maximizar tu cash flow a la hora de tu retiro. Exactamente, Entonces, sí. continúa por ahí porque te desvié un poco. Sí, bueno, nada más para terminar lo de la modalidad 40, te decía, hay que hacer un estudio obviamente y ver qué tan viable es. Sí es una inversión cara que se hace el Seguro Social, pero sí mejoras bastante lo que es la pensión. Hay algunos casos, como mencionas, de gente que lo tiene olvidado acá. Es cuestión de checar qué tan viable es y obviamente tratar de rescatarlo. Si tienen el derecho, ver la manera de hacerlo. Pero como te decía hace rato cuando comentaste el nivel de porcentaje que hay de la gente que invierte, es cuestión de que las personas cambien su mentalidad. No necesariamente enfocarse solamente a la pensión. Hay otras fuentes No, que te pero, pueden pero generar un ingreso a través de las inversiones. Ahorita en México está muy de moda el invertir en CETES porque está pagando muy bien de interés y es bueno, es de aprovechar las oportunidades. La gente más rica a nivel mundial se aprovecha de las oportunidades. Lo que claro. la gente no conoce de CETES es que no siempre va a pagar ese porcentaje de rendimiento porque invierte en deuda gubernamental. Obviamente al gobierno no puede mantener esas tasas de interés. Eso va a ir bajando gradualmente, pero de momento es una buena estrategia. Si la complementas con otros instrumentos que vayan, no sé, en fondos indexados, ETFs o algún otro tipo de inversión, pues obviamente ya tienes diferentes ingresos, fuentes de ingresos que te pueden ayudar en cualquier etapa de la vida, no necesariamente en lo que es la etapa de la Claro. Mira, una de las cosas que ha funcionado a la fecha, y no importa cómo o quien no crea en o que diga que los mercados financieros por volátiles y demás tienen su naturaleza, pero por 100 años o más, eso es lo que ha traído a personas que han disciplinadamente ahorrado e invertido a largo plazo, los ha llevado incluso a lograr estatus de millonarios, no de la noche a la mañana, pero sí después de 30 años de trabajo, ahorro, inversión. Ahora, cuando buscas que fuera inmediato y que ya mañana voy a ser millonario, pues ahí estamos hablando de otra cosa, pero es apostándole a lo que a través del tiempo ha funcionado y ha demostrado que ha funcionado. A mí en lo particular, hoy antes de iniciar el programa, estaba hablando con una pareja que ha amasado una fortuna y no son personas que ganen una gran cantidad, solamente iniciaron pronto, fueron constantes nada más y dejaron que el mercado hiciera lo que hace. Con todas las pandemias y el atentado terrorista y la crisis hipotecaria, simplemente se mantuvieron y le apostaron a la economía, ¿no? Así es. Y yo creo que independientemente de todo lo que esté pasando, todo mundo, sabes que estés en Canadá, México, Estados Unidos, nos levantamos tratando de hacer esa mejor vida que podemos hacer usando productos y servicios de muchas de estas compañías que podemos comprar, no nada más comprar su producto, sino comprar sus acciones, participar y obviamente asesorarnos para tener un buen portafolio. Pero Yes. yo quiero ir al tema de la cultura, perdón, no lo tenía incluso planeado, pero soy muy curioso en eso, es decir, razones. ¿Por qué en México solo el 1% de la población invierte en mercados financieros? Pudiéramos decir que es los bajos sueldos.
no le quiero dar a la gente una razón para justificarte, sí, porque tengo mal sueldo, no puedo ahorrar. La realidad es que así fuera el 1% de lo que produces, ya establece la disciplina. Y si el fertilizante más importante en esto es el tiempo, hasta con pocas cantidades se logran grandes cosas, porque hay constancia. Es como decir, voy al gimnasio, no voy a levantar todo el peso en un día, pero así sean 10, 15 minutos, si no puedo la hora, 10, 15 minutos van a mejorar mi salud. Digo, no sé si sea la mejor analogía, pero yo creo que independientemente todo mundo puede ahorrar para pagarse primero, invertir, así sea el 1%, porque de 1 a 2, después se puede hacer a 3, y yo creo que ya cuando está la disciplina es más fácil. Lo difícil es comenzar o creer que no puedes para después darte cuenta que sí puedes. Y que si ahorraste el 5%, pudiste cubrir lo demás, aunque estés en ese, sueldo limitado, o mejor dicho, lineal. Sí, en efecto, como dices, el secreto de el poder amasar una gran fortuna, lo comentabas hace unos minutos, es el tiempo. La ventaja que tiene ir haciendo o hacerte el hábito de ahorrar, invertir a largo plazo, es que te apalancas del interés compuesto. Esto te ayuda a que el dinero va a ir creciendo muchísimo más a que solamente estés ahorrando. Hay mucha gente que cree que ahorrar en el banco es bueno. Desgraciadamente no es la mejor opción porque el dinero no está creciendo. El negocio de un banco no es que tú ganes dinero. El negocio del banco es que con tu dinero que le estás guardando, ellos lo prestan y ganan rendimientos. Entonces, ¿por qué dejar que otras instituciones ganen ese rendimiento que tú podrías estar ganando? Obviamente haciéndolo en un y esa estrategia la puede uno implementar. Yo estoy consciente de lo que enseñas fuera del tema de pensiones, es cómo la gente puede ser su propio banco. Efectivamente, el banco le pide a la Reserva Federal y ellos lo toman a un interés pequeño y lo prestan a uno más alto, o te piden el tuyo para lo mismo. Se toman tu dinero, te pagan, y ahí es donde es importante despertar a que la deuda no necesariamente tiene que ser mala, porque el banco en teoría se endeuda contigo al pagarte un interés para sacarle un margen. Así es. Entonces, de la misma manera podemos entrar en ese tema de estrategia. Pero yo quiero seguir yendo a la parte de la cultura, de por qué la gente no se anima. Es fraudes, han habido muchos fraudes, ¿no? Muchos fraudes. Creo que es parte de la educación financiera. Si te han fraudeado, es porque a lo mejor has buscado hacerte millonario con instrumentos que no están regulados, y entonces lo negativo siempre se riega como pólvora y eso desanima a mercados, es parte de. Entonces en México no necesariamente ha sido el país que tiene el diente de regulación tan fuerte como en otros países más desarrollados, que puedan estar supervisando toda la actividad y la protección al consumidor. Entonces, este tema, pero esto se puede resolver súper fácil. En mi opinión, se resuelve muy sencillo porque es cuestión de poner tu dinero en cosas que saben que han pasado la prueba del tiempo y que tienen la regulación. Sí, así como mencionabas, es un tema de cultura. Y muchas veces la gente lo justifica porque los salarios son bajos. Efectivamente, el salario promedio en México es muy bajo. El salario promedio de un profesionista anda de 12, 15 mil pesos, un profesionista. Una persona con menos estudios puede andar entre 7 mil, 8 mil pesos al mes. Obviamente el ingreso no te da para tener una calidad de vida como quisieras, pero esa no es limitante. A lo mejor de momento tú no puedes hacer un ahorro o invertir en diferentes estrategias o hacer diferentes inversiones para que te generen un rendimiento. Pero sí puedes empezar a construir un fondo de emergencia para cuando ya no tengas ese trabajo. Ese es otro detalle que muchas veces no prevenimos. Si el día de hoy, por cualquier razón, te quedas sin empleo, no tienes cómo mantenerte por lo menos 3 meses y ese es un problema y te endeudas, pides préstamos y así te la llevas y desgraciadamente nunca puedes salir de todo eso. Sí es un poco la cuestión del salario, pero no es impedimento, porque puedes tener tu empleo, pero puedes hacer un emprendimiento, el que quieras, sin mencionar ninguno. Puedes emprender, puedes buscar cómo generar diferentes fuentes de ingreso que te ayuden a mejorar ese ingreso,
para después a lo mejor destinar una parte en proteger ciertos rubros de tu vida, ya sea la salud, tu familia, o pensar precisamente cuando ya no vas a poder trabajar, ir previniendo todo eso. Y muchas veces cuando le hablas a las personas de que ahorra para tu retiro, siempre te manejan, o la mayoría de la gente dice, pero con los salarios no hay. Pero siendo honestos, muchas veces no hay salarios altos, pero para salirte de fiesta o gastarte en otras cosas, siempre tienes dinero, o hasta consigues para hacerlo. Entonces, realmente... Claro, bueno, esa es naturaleza humana, esa es naturaleza humana desde niño, la gratificación inmediata. ¿Qué voy a ahorrar para el tema de futuro? Y entonces llegas a ese momento que se llega más rápido de lo que uno se imagina. Pero esto va a sonar a lo mejor un poquito más filosófico, y se me estaba por poco yendo el punto aquí, en términos de que decíamos las razones por las cuales uno no ahorra. Tienes toda la razón. Hoy creo que es más fácil para alguien ganar 10,000 pesos adicionales, no en el salario, no en el empleo, sino en habilidades que pueden aprender para maximizar, no sé, hay un millón de cosas que se pueden hacer. Es cuestión de tener la intención, pero es más fácil ganarte 10, 20, 30 mil pesos que ahorrar 10, 20, 30 mil pesos cuando tu sueldo está topado, está lineal. Y lo vemos hoy alrededor del mundo, se está creando la mayor cantidad de millonarios a un récord jamás antes visto. Y no es tanto que porque hoy 1 millón no vale lo mismo que 1 millón de hace 30 años, en realidad en términos de poder adquisitivo, sino que hay, por el tema de tecnología y que todo se ha democratizado, que todo se ha digitalizado, estamos viendo cómo hay personas que tienen la intención de decir, no me importa en realidad lo que hago con mi tiempo completo, eso me da un sueldo de 12,000 pesos, mi tiempo completo, lo necesito porque es lo que me trae el sustento, ¿no? Pone comida en la mesa de entrada, pero ¿qué estoy haciendo con el poquito tiempo que me queda libre? ¿Qué habilidad estoy desarrollando nueva para aprovechar todo lo que tengo, donde mi tiempo parcial me genera más ingreso que lo que es mi tiempo completo y poder transicionar? Pero independientemente también quiero agregar que conforme, si no establecemos la cultura del págate primero e iniciar ese fondo de emergencia, de ahorro, de inversión, aunque ganes el doble, vas a poner a par tu estilo de vida, y si ganas el triple, vas a poner a par y nunca va a alcanzar, porque es un tema de prioridad. Yo he conocido y fui hace una década y media más o menos, donde me iba muy bien y elevé mi nivel de vida y no estaba ahorrando lo que debiera hacerlo. O sea, te los digo, también me tocó pasarlo por ahí. Y sé que hay muchas personas que hoy pueden estar ganando a lo mejor el doble del promedio que menciona, sus 30,000, 40,000, 50,000 pesos. Y aún así sienten que no alcanza. Y así ganaran 100,000 pesos, probablemente ya no alcanza, porque siempre estamos llevando a par ese nivel de vida en esa gratificación inmediata que no decimos, si estaba en un ingreso de 15,000 pesos y me fui a 30, pues voy a mantenerme viviendo como si fuera 15 y voy a guardar los otros 15, ¿no? Lo que hacemos es inmediatamente un mejor carro, una mejor todo. El punto es que no estamos guardando e invirtiendo para ese momento donde ¿cuál es la alternativa? Si no vas a vivir de los activos que acumules, que te cuiden, entonces quiere decir que vamos a depender de caridad. ¿Cuál es la otra? Yo no conozco otra. ¿Es de los hijos o es del gobierno? Si no tienes activos que lo hagan. O seguir trabajando hasta que ya no demos más. Exactamente, sí. Lo ideal es que cuando tengas oportunidad y construyas ese poquito patrimonio adicional o estés generando más ingreso, busques diferentes fuentes de ingreso que te estén dando más ingresos, que pongas a trabajar el mismo dinero, que trabaje para ti. Ahorita, como mencionabas, no es difícil emprender, puedes desarrollar una habilidad, inclusive aunque no tengas en los conocimientos de momento, los puedes adquirir. Ahorita la tecnología te abre las puertas de todo, puedes capacitarte en línea sin ningún problema. Desgraciadamente, también hay mucha mala información y te encuentras con lugares que te prometen hacerte millonario en 2, 3 días, y es cuando la gente arriesga lo poquito que tiene
por querer ganar pronto, y eso no existe. Realmente ese tipo de cosas que te prometen hacerte millonario en poco tiempo. No, yo creo que ese es un mensaje muy importante. Ese es un mensaje muy importante, entender que no puedes desligar el riesgo al máximo potencial. Hay algunas oportunidades que pueden ser súper legítimos en términos de el potencial, pero no viene sin el riesgo. Entonces, hay un espacio para eso, pero tienes razón. Siempre que estés persiguiendo lo que sea fácil, lo más probable es que sea algo fraudulento que va a terminar dándote otro golpe del cual te vas a seguir arrepintiendo. De nuevo, vuelvo y reitero, lo que esté regulado, lo que esté demostrado que ha funcionado por 100 años o más, lo que puedas medir, obviamente educarnos en el tema. Esto va a ser importante porque estamos hablando de pensiones, solamente va a cubrir una partecita de lo que se va a necesitar. Lo otro que tenemos es o incrementamos el ingreso porque los sueldos se han mantenido congelados. Apenas en México se han subido de una manera importante, a lo mejor en estos últimos años. En Estados Unidos están congelados casi por 50 años. Y el precio de las cosas se ha cuadruplicado. Entonces, es obvio que se tiene que hacer algo. Y una alternativa, como decías, es un palo más de ese tripié, pues sería buscar cómo desarrollar una habilidad que incremente el ingreso y posteriormente saber cómo invertir, porque lo de la pensión o el seguro social nada más no va a ser suficiente. Entonces, hoy sí se vuelve extremadamente relevante e importante saber cómo invertir, y creo que para eso es importante primero comenzar con un plan. O sea, si hoy vives con 20,000 pesos al mes, por así decirlo, pudiéramos partir como un ejemplo, y le agregas ahí el tema de inflación y te vas a retirar en 20 o 30 años, pues te vas a dar cuenta que vas a necesitar 3 o 4 veces la cantidad. Digo, podemos hacer el cálculo sin problema, pero va a ser más. Y entonces, ¿cuál es el plan, el vehículo que te va a llevar a poder preservar esta calidad de vida? Entonces, ojalá que si en algo podemos ayudarles a esta audiencia con la que estamos súper comprometidos, es independientemente de si estás en México, César está debidamente cedulado y listo, capacitado, tiene años de experiencia en este rubro para poderte mostrar cuál es el vehículo y la estrategia que te puede llevar de donde estás hoy a donde quieres llegar. Todo mundo estamos en un lugar queriendo ir arriba, esa es nuestra naturaleza y no hay nada malo en ello. Eso es bueno, el querer superarnos, el querer crecer personal, espiritual, ¿no? Financieramente, pero hay que tener un vehículo para hacerlo. Hoy no sales de tu casa siquiera con un plan. Si vas a algún lugar que no conoces, utilizas un GPS seguramente. O sea, ni de tu casa sales sin un plan. ¿Cómo vamos a ir hacia uno de los destinos más importantes de nuestra vida sin un plan? No tiene sentido, damas y caballeros. No tiene sentido. Hay que tener el plan para poderle dar claridad y tener un plan, valga la redundancia, una especie de acción a tomar. Que a lo mejor dices, bueno, pues no me va a alcanzar para fondearlo como debiera, pero ¿con qué puedo iniciar? Y ahora, ¿de dónde voy a generar más ingresos para poderle fondear lo que se requiere? Si no sabes cuál es el problema, pues ni siquiera sabes para qué estás resolviendo, o sea, qué es lo que estás tratando de resolver. Entonces, la idea es aquí que tenemos dónde puedes apoyarte. Sabes que el compromiso que tenemos y que nos ha seguido por los últimos 22 años o por los últimos 13, 14 años trabajando con el mismo fundador de este canal, saben que hacemos todo lo que esté en nuestro poder por dejarlos siempre mejores como los encontramos. Una segunda opinión, yo creo que todo el mundo se beneficia de ello, así que pueden ir a garciamauricio.com y allí elegir la opción de una consulta 1 a 1. Si viven en México, trabajarán con su servidor y seguramente con César, sobre todo si quieren saber cómo maximizar su seguro social, para que puedan tener una opinión de nosotros. Si estás en Estados Unidos y Canadá, también, viendo a garciamauricio.com, puedes solicitar una cita 1 a 1 y tenemos esta plática en un virtual, en un Zoom, y podemos darte esa pues, asesoría. Y por último, ya para cerrar, dejarte saber primero que la asesoría como tal no tiene costo.
Si hay algo que podemos implementar y es legítimamente necesario utilizar algún tipo de instrumento financiero, pues bueno, ya vemos específicamente cómo es que se compensa. Pero aquí lo más importante es que tú eres el mayor beneficiado porque tienes un plan, algo que te va a afectar directamente. Uno no sabe lo que no sabe, al menos que esté abierto a escuchar de otra persona que tiene un poco más de experiencia en este rubro para expandir su visión. Si yo quiero saber un tema de mi salud, pues voy con un médico, porque seguramente conoce más que yo y me va a poder decir por qué me duele la espalda. Ese es el problema, ¿no? Entonces, mi estimado César, yo con esa invitación me gustaría cerrar, que la gente conozca, incluso si pueden dejar un comentario aquí en el chat, aunque el live chat se borra de alguna manera, pero pueden dejar un comentario ahí abajo y también podemos seguirlos por allí. Y también creo que en la parte donde ponen la descripción del programa está el link o liga para que vayan a garciamauricio.com y allí puedan solicitar esa consulta. ¿Con qué cerramos, mi estimado César? Pues como dices, la finalidad es poder orientar a las personas, poder ayudar a todas las personas que radican en México y también las personas que están en Estados Unidos que quieran ver qué pueden hacer aquí en México. Con mucho gusto estamos para ayudarlos. Agradecerte la invitación y espero que no sea la última. No, te vamos a invitar aquí casi todos los días, así que, o bueno, cada fin de semana, no estamos todos los días, pero sí te vamos a invitar seguido, así que vete preparando y vamos estudiando cómo ayudar a nuestra gente todavía mucho más. Entonces, gracias, mi estimado, te mando un abrazo hasta allá, donde te encuentras en Monterrey y de acá desde la ciudad de Atlanta, Georgia. Te mando un abrazo a ti y obviamente a todo el mundo que está conectado esta mañana, este sábado. Les deseo que tengan un excelente resto de su fin de semana. Si Dios quiere, nos vemos el próximo a la misma hora en este mismo canal. Hasta pronto. Chao, chao.